Ok, chicos, entonces la siguiente pintura es la pintura romana. ¿Listo? Esta se caracteriza por tres aspectos. La primera es que se evidenciaban, o bueno, los pintores trataban de expresar más que todos los paisajes. Entonces, claramente, los paisajes se pueden evidenciar, no solamente son paisajes de la naturaleza, ustedes pueden pintar un paisaje de su casa, de lo que hay adentro de su casa y demás. No sé si ustedes pueden evidenciar la pintura que les aparece en la parte derecha. Eso es un paisaje, pero no es un paisaje de una naturaleza o de pronto de lo que ustedes pueden ver en el campo, sino también se pueden hacer paisajes sobre la decoración que tiene una casa. ¿Listo? Las decoraciones también se pintaban. Entonces, si ustedes pueden identificar, en la imagen aparece un jarrón, ¿cierto? Y aparecen, digamos que el estilo de las puertas, el estilo de las paredes. Si ustedes se dan cuenta, no es como se ve hoy en día, que las paredes solo se pintan de un solo color, no tienen ninguna decoración, al menos de que se utilice alguna baldosa de que tenga decoración, pero no es muy común que ustedes vayan a una casa y encuentren este tipo de decoración que ustedes evidencian en la imagen. De pronto las casas que son antiguas, ¿cierto? Sí las pueden tener, pero hoy en día, en, en esta era contemporánea, es muy difícil que ustedes puedan encontrar una casa así. Y la verdad es muy bonito, si ustedes se dan cuenta, es muy bonita la decoración, los detalles y demás. Yo no sé por qué ustedes no apagan micrófonos. Empezamos con los regalos. Entonces, se pintaban paisajes claramente del exterior como del interior de una casa, ¿verdad? La decoración, entonces ya habían jarrones, cómo eran las puertas, cómo eran las mesas, cómo eran las paredes y demás. Y también se evidenciaba mucho la naturaleza, ¿listo? Si ustedes pueden evidenciar en la imagen que nos aparece, sí encuentran decoraciones, encuentran una estatua y demás, pero también en el fondo ustedes pueden evidenciar la naturaleza. Entonces pueden evidenciar que hay eh, maticas, también hay animales. Entonces, a veces en una sola pintura se puede evidenciar varias cosas. En esta que tenemos podemos evidenciar las tres, ¿verdad? Podemos evidenciar el paisaje, ¿cierto? De la casa. Podemos evidenciar la decoración, que en estos momentos podría ser claramente este jarrón, podría ser la estatua, podría ser claramente la forma de la puerta y la naturaleza que se encuentra en la parte de atrás de la pared. ¿Listo? Entonces, en una sola imagen se pueden evidenciar estos tres aspectos. En esta diapositiva encontramos mmm, dos pinturas, digamos, muy importantes que pueden representar también la pintura romana. ¿Qué les representa a ustedes la primera? ¿Quién me dice? ¿Qué La podría medieval, representar? la Ujú, medieval o como las medias. muy bien, podría Primera ser. imagen, Sí, la profe, la primera imagen, primera la que está a la representa, izquierda. pues la que está toda gris, pues no sé, representa cómo era antiguamente los bosques. Profe, yo digo que esa es como Canadá, la ciudad de Canadá, la evolución. Porque en Canadá hay como mucho. Yo creo que eso, ¿Por qué se yo creo que interrumpen eso es como, así? Dejen que alguien termine de hablar y ahí sí hablan ustedes. Jonathan, A mí me parece que esa es como la de los árboles, es la ciudad de Canadá, como el progreso en sus bosques. que se ha tenido. Ok, bien. Creo que escuchaba a Ángel. sí, profe, Cuéntanos. yo creo, yo creo que eso es como un bosque quemado. De pronto por el color, ¿cierto? Por el color se Sí. podría identificar que de pronto sí podría ser un bosque quemado, pero si ustedes se dan cuenta, aquí también evidencia como tal el tema de los frutos, la cosecha, ¿cierto? Porque no sé si ustedes alcanzan a ver, pero ahí en esta parte hay frutos, aquí también.
Si aparte de que están los árboles y están las maticas, también se evidencia el tema de la cosecha, que en esos tiempos era muy, muy importante, chicos. Y en esta imagen que aparece acá, decía Jonathan que podría ser los inicios de la ciudad o bueno, del país de Canadá, podría ser, ¿cierto? En estos momentos, como les comentaba en la clase anterior, es un poco difícil tratar de encontrar los nombres de estas obras de teatro. ¿Por qué? Porque normalmente son muy antiguas, ¿cierto? Y con el transcurso del tiempo o el paso del tiempo se van perdiendo los nombres de estas pinturas o de estas obras de arte. Entonces, en estos momentos estamos tratando de deducir, ¿cierto? Aquí podría ser el tema de, por ahí decían un bosque quemado, bien, podría ser, ¿verdad? O podría ser también el tema de las cosechas. Y aquí a este lado podría ser la evolución de una ciudad, la evolución de un país, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, aquí hay como unas murallas, ¿verdad? Aquí hay unos animalitos, hay varias personas, pero no se logra ver muy bien, ¿listo? Pero entonces sí podría ser la evolución que ha tenido alguna ciudad o alguna sociedad, ¿listo? ¿Alguno de ustedes tiene otra cosa por decir? ¿O continuamos? O profe, yo quiero participar. Dime. ¿De cualquiera de las dos pinturas? Cualquiera. La primera parece como una ciudad donde hay muchas personas, que está rodeada por una muralla, que hay una iglesia, que hay muchos muritos, muchas columnas, y acá hay un arbolito, que hay como unos tres venados, una cabra, un perrito y un perrito y otro perrito y una, dos, tres, cuatro, y cuatro personas. Y hay una matica grandecita y al frente está el mar. Y hay una columna por allá, por ahí, y una montaña y el cielo y todo eso. Ok. Profe, una pregunta. Si ustedes se dan cuenta, permíteme, aquí en esta parte sí podría ser el tema de una capilla, una iglesia, porque no sé si ustedes alcanzan a ver, pero tiene forma de cruz. Entonces yo creo que hasta de pronto sí podría significar el tema de una iglesia o de una capilla, Llevar ¿verdad? iglesia. Ok, sí, podría ser. ¿Alguien iba a decir algo? Y profe, iba a decir que esa iglesia es muy medieval. Sí, tiene forma, la verdad. Pero creo que una niña también iba a decir algo, no sé. Catherine, Nicole Sofía, Yo, profe. Profe, yo. señoras, señoritas, cuéntenme. Primero, Catherine. Profe, pues yo veo que hay gente ahí cerca al mar, hay una capilla, Ujú. y pues eso allá no sé si lo ven, pues a mí se me como un castillo, ¿sí? Ok, bueno, también podría tener forma de castillo, sí. Ok, Lillen, Profe, yo tengo una pregunta. dime. Si eso era en los años antepasados, ¿cómo encontraron esas pinturas en tan buen estado? Cariño, pues digamos que en estos tiempos, lo que se valoraba más era el arte. Entonces, que la pintura, que de pronto aquellos relatos que se contaban de manera escrita, tanto de manera oral, ellos cuidaban mucho este tipo de cosas. Eran como reliquias para ellos. Entonces, normalmente, digamos que las rupestres sí fueron un poquito difíciles de encontrar, pues claramente porque no eran pinturas en lienzos como ustedes pueden identificar acá, sino eran en rocas. Entonces, claramente ellos tuvieron que experimentar o ir a buscar las cuevas para poder encontrar este tipo de pinturas, ¿cierto? Este tipo de creaciones. Pero ya estas que ustedes pueden evidenciar acá, se creaban entonces en diferentes materiales, en las paredes de las casas, de pronto en lienzos, entonces fue un poquito más fácil poder encontrarlas y porque realmente ellos las guardaban como si fueran reliquias. Es como si ustedes tuvieran, no sé, un peluche de su niñez y ustedes lo tienen desde que son chiquitos y lo cuidan y lo cuidan y lo cuidan, prácticamente era lo mismo. Normalmente Yo estas voy. pinturas o hay una gran galería de pinturas
más que todo antiguas, se encuentran en Francia. En Francia y en Roma se encuentran una gran variedad de pinturas. Entonces, pues yo creo que las encontraron en buen estado gracias al cuidado que ellos le tenían a estas pinturas, porque para ellos era muy, muy importante. ¿Listo? ¿Resolví tu pregunta o no? Bien. Gracias, profe. Ok, cariño. ¿Alguien más tiene otra pregunta, dudas, No, algo? ¿Cómo Ya. les parecen las pinturas? profe, Profe, así como yo puedo cuando yo tengo... Es que profe, hablan mire todos. lo que yo hice ayer. Cariño, si nosotros estamos hablando es de algo que sea del tema, ¿listo? Del tema que estamos viendo acá, ¿listo? Si tenemos otra cosa por decir aparte, entonces esperamos a que yo acabe de Sí, profe. explicar y ahí sí. Que ¿Profe? sea algo referente a lo Profe. que estamos hablando. Bueno, Profe, yo profe, tengo una pregunta. ahorita le muestro lo que hice. Listo, muy bien. Catherine, cuéntame. Profe, una pregunta. ¿Esas pinturas eran muy importantes para ellos? Claro, muchísimo. Muchísimo. Digamos, en el tema de los, digamos, en la que estamos viendo aquí de Grecia, de los griegos, para ellos era muy importante tratar de reflejar en sus pinturas y en sus obras de arte el tema de los Juegos Olímpicos. Para ellos era muy importante. Y para los romanos, pues claramente era más el tema de la naturaleza, la estética, la decoración, era muy importante para ellos y la vida. Entonces, sí, claramente era muy importante, muy, muy, muy importante. ¿Listo? En estas épocas se valoraba mucho el arte. En cambio, hoy en día ya no se valora mucho. Ustedes se dan cuenta, ustedes dicen, bueno, tenemos a un médico y tenemos a un artista. ¿Quién tiene más poder, el médico o el artista? El médico. El médico. Totalmente. El médico. Entonces, si ustedes pueden evidenciar, esto cambia en el transcurso del tiempo. Antes era muy importante el tema del arte, de la pintura, la arquitectura, ¿cierto? Pero hoy en día pues ya se le da importancia a otro tipo de cosas o otro tipo de aspectos, ¿listo? Pero sí, era muy importante para ellos. Chicos, ¿alguien más? Yo creo que ya Profe. continuamos, ¿listo? Señor, ¿Qué, profe? ¿Aire qué es el eh, árbol? dime, ¿Aire qué es el árbol? ¿de qué? Y aretes. Lo hice con muchos aretes ahí. Coleccionaba a mi mamá y ¡ay! Aquí está mi árbol. Jonathan, recuerda que estamos hablando de aquí del tema de la clase. Igual. Esto no es arte romano. Nicola Maya, ¿ibas a decir algo? Profe, tengo una pregunta. ¿Cómo? Mundo es el cristianismo, ¿cierto? O bueno, es que muchas veces se confunde, pero ¿cuál es la ¿ustedes cuál creen que es la religión que manda aquí en Colombia? ¿La cristiana? La primera, profe, la de toda la mesa. La católica, ¿cierto? El catolicismo. Y ustedes se dan cuenta, muchos de los países que hay aquí en el mundo siguen el catolicismo. Ay, ¿por qué interrumpen así? Espérenme a que yo termine de hablar y ahí sí me hacen las preguntas, pero no griten y no interrumpan así, por favor. Entonces, en la pintura cristiana podemos encontrar mucho el catolicismo, entonces se evidenciaba mucho la religión, chicos. Si ustedes se pueden dar cuenta aquí en esta parte, ¿cómo se llama esta pintura? Ahora sí, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La primera cena. La primera. La primera cena. La última ¿La primera o la última? La última. La última. La Última cena. ¿Y quién la pintó? Un artista de Francia. ¿Quién? Leonardo da Vinci. Mm, Ese es fue Da Vinci, ¿listo? Entonces, chicos, Parte romano. señores, ¿Profe, le puedo hacer una pregunta? ¿Qué Leonardo romano? espérame y termino de explicar y ya me hacen las preguntas, ¿listo? Entonces, aquí encontramos la última cena, en la que encontramos en la parte de abajo claramente es la Virgen, ¿cierto? Y algo de lo que más resalta en la pintura cristiana, y ustedes lo pueden evidenciar en las iglesias, chicos,
En toda iglesia, si ustedes se dan cuenta, hay muchísimas pinturas, muchísimas. Y esto se puede evidenciar, no sé si ustedes han visto los vidrios de las iglesias. En los vidrios de las iglesias ustedes van a poder encontrar cualquier cantidad de pinturas claramente referentes a la religión. Y, por ejemplo, la que ustedes tienen aquí, que les estoy señalando, aquí ustedes pueden encontrar la Virgen, ¿verdad? Pueden encontrar, digamos que estas personas que siguen a la religión, y es muy importante para ellos. Esto ustedes lo pueden ver claramente en las casas. Yo creo que en las casas se encuentra mucho la imagen de la Última Cena y también la de la Virgen, pero esta que ustedes pueden evidenciar se encuentra mucho en las iglesias. Esa adoración, ¿cierto? Por la Virgen, por Jesús, por el niño y demás. Entonces, es muy importante. La pintura cristiana siempre va a referenciar o va a ser referente a la religión. ¿Listo? Esta pintura, o lo que ustedes pueden evidenciar acá cuando ustedes les dicen pintura industrial, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente? Empresa, Muy bien. gasolina, petróleo, Sí. medio ambiente, allá. Algo sobre máquinas. Ay, no grite. ¿Profe, construcciones? Bien, podría ser, sí, ¿qué más? Como creado. Ok, podrían ser, no sé si ustedes en algún momento en sociales ya han tratado el tema de la revolución industrial. Sí, no, No. ¿han escuchado sobre la revolución industrial? No. Ni idea. Estoy en blanco. Ok, en esta revolución industrial, chicos, hubo una transformación en la sociedad grandísima. O sea, desde ahí el cambio que se obtuvo fue grandísimo. ¿Por qué? Porque aquí fue donde se empezaron a crear las máquinas. Entonces, como ustedes sabían, en esta época habían muchos esclavos, ¿cierto? Claramente, la esclavitud que había en esta época era terrible, era terrible. Y en esta época los esclavos se cansaron e hicieron una revolución, ¿sí? Entonces, en esta revolución claramente murió mucha gente, pero se decidió y se empezaron a implementar las máquinas. Entonces, en este momento las máquinas empezaron a reemplazar lo que hacía o la labor que hacía el hombre. Entonces, como ustedes pueden evidenciar aquí en esta imagen, son máquinas que normalmente esta tarea la hacían los hombres, ¿cierto? Los esclavos, pero con la revolución industrial se empezaron a crear o a ingeniar máquinas que sustituyeran la labor de los hombres. Entonces, claramente, este suceso marcó la historia totalmente, chicos, porque si no hubiera pasado, claramente no existirían las máquinas o seríamos un poquito atrasados en el tema de máquinas. Entonces, cuando hablamos de máquinas, podemos encontrar claramente en sus casas las estufas, los hornos microondas, que los medios de transporte, que las propias empresas y demás. Digamos que antes, para remontarnos a un tiempo muy antiguo, cuando no existía la estufa, ¿cómo se creaba el fuego? Con leña. Con leña, como lo hacen los montañeros, con leña. Antes, cuando no existía la estufa a gas, ¿cierto? Era con leña. Entonces, claramente, los campesinos recolectaban su leña para poder cocinar, ¿verdad? Pero hoy en día ya se puede evidenciar claramente en los pueblos y en el campo todavía se siguen usando las estufas de leña, pero hoy en día existe la estufa a gas. Entonces, claramente, chicos, esto le ahorra el trabajo a los seres humanos porque prácticamente tú no tienes que ir a desgastarte en las manos, a lastimártelas, sino simplemente tú oprimes un botón, eh, giras una, por así decir, una Perilla. palanca, una perilla, y ya tienes fuego, ¿cierto? Profe, y también existen las eléctricas. Totalmente, las eléctricas. Entonces, esto o lo que han hecho las máquinas es sustituir el trabajo de los hombres. Se realizó una transformación social grandísima,
se empezaron a desarrollar las máquinas totalmente y obras de arquitectura e ingeniería. Entonces empezaron a crear las empresas, entonces donde claramente los trabajadores iban, pero entonces el trabajo no era tan arduo y tan duro como había sido siempre, sino tenían ese apoyo de la máquina, el cual les ayudaba a completar sus trabajos. Entonces, transformación social, ¿por qué? Porque los esclavos hicieron una revolución donde claramente, o los trabajadores, donde claramente pues ellos, el trabajo era muy grande, y chicos, desde aquí también se empezaron a evidenciar entonces los derechos del trabajador. Esto tiene que ver un poquito más con sociales, pero entonces es como para contextualizarlos un poquito. Ya los trabajadores empezaron a tener derechos, que ya antes se trabajaban 24 horas y hoy en día, ¿cuántas horas trabajan? Por la ley, 8 horas, ¿cierto? 8 horas diarias. Claramente, si tú quieres trabajar un poco más, te pagan horas extras, pero legalmente son solo 8 horas. Entonces, se ha venido evolucionando en el tema de los derechos del trabajador. Entonces, las pinturas, si ustedes se pueden dar cuenta en esta que aparece arriba, es claramente pues sobre la revolución, sobre las personas que murieron y demás, ¿cierto? Aquí entonces ya la creación de las máquinas, los trabajos y demás. Si ustedes se pueden dar cuenta, hay muchos trabajadores, pero también se empezaron a evidenciar pues la creación de las máquinas, ¿listo? Esas o eso era lo que reflejaban las pinturas de, pues de esa época, ¿listo? Más que todo, pues sí se podía evidenciar la violencia, pero también esa nueva era, ¿cierto? Esa nueva sociedad donde el trabajador tenía más derechos y donde empezaron a existir esas máquinas que empezaron a facilitar el trabajo de los esclavos o de las personas que trabajaban en ese tiempo, ¿listo? Hasta ahora